Retomar un poco la palabra del viernes pasado. Nosotros venimos hablando y estamos parados sobre una palabra rectora que tiene que ver con administradores fieles, que los administradores sean hallados fieles. Y una de las primeras palabras que estamos trabajando es el requerir, la necesidad, lo que Dios pide para colocarnos como administradores. O sea, se requiere, es necesario, es algo que es importante, no es algo que puedo obviar. Esta palabra necesario tiene que ver con cuando te invitan o que te proponen un trabajo y te dicen es una condición que para que cumplas o cubras este puesto sepas tal cosa o tengas experiencia en tal otra. ¿Se entiende? Cuando la palabra nos está diciendo se requiere de los administradores que sean hallados fieles, está hablando de una necesidad. Y una de las cosas que necesitan los administradores, en primer lugar, decíamos que era la sanidad en el espíritu, en el alma, y que de este lugar lo adquirimos cuando vos y yo pasamos por la cruz y adquirimos esta nueva identidad en Cristo. Si hay algo que necesitamos a la hora de ser hallados administradores fieles, es ser encontrados regenerados, ¿sí? Necesitamos ser encontrados regenerados. La palabra regeneración es lo que Dios da para poder vivir espiritualmente. Es la obra de la nueva vida. Es desde el punto que nosotros tenemos la posibilidad de elegir dónde vamos a edificar. Y antes no teníamos esa posibilidad de elegir dónde íbamos a edificar. Porque antes habitábamos, dice la palabra, en esclavitud. No teníamos más opción que vivir bajo el yugo de la esclavitud. Haber estado en la no decisión. Cuando yo soy esclavo no tomo decisiones, vivo conforme a lo que me dicen. Y según la palabra de Dios y lo que vos y yo hemos experimentado, hemos vivido bajo el yugo de muchas cosas. De muerte sobre todas las cosas, de desesperación, de angustia. Pero al pasar por la cruz, al atravesar la cruz, se abre una nueva oportunidad. Ahora hay dos plataformas en las que yo puedo edificar. ¿Vamos hasta ahí? Esto es simplemente un repaso del lugar en donde nosotros nos encontramos. Antes de la cruz yo estaba en esclavitud, pero al pasar por la cruz, ahora Cristo me ha hecho libre. Y esa libertad es una libertad real, una libertad en la que ahora puedo elegir seguir viviendo de la misma forma, seguir edificando de la misma forma o en la misma plataforma, o comenzar a edificar sobre el lugar que Cristo me está proponiendo. Esto es la libertad en la que ahora nosotros habitamos. Por eso Pablo una y otra vez dice, no vuelvan a los viejos rudimentos. Si ustedes han pasado por la cruz, no vuelvan a la vieja vida. No sigan mirando las cosas terrenales. Levanten la vista para edificar aquello que Cristo tiene. Y ahora, esta es la cuestión. Yo sigo edificando sobre la plataforma del temor o edifico sobre la plataforma del amor. La plataforma del temor es todo aquello que yo llevo adelante por las dudas de. ¿Conoce esta expresión? Por las dudas de. O sea, voy a hacer esto por las dudas que no tenga para comer. Voy a hacer esto para que no me enferme. Voy a hacer esto para cuidar mi matrimonio. Voy a hacer esto, no vaya a hacer cosas que la persona que está al lado mío se vaya. Voy a hacer esto para. O sea, siempre es por las dudas que algo salga mal. Y esa plataforma es una plataforma muy frustrante porque hace que continuamente estemos alertas, pendientes de algo malo va a pasar. Y ese algo malo va a pasar es una sensación de ansiedad desesperante en la vida de la gente. Ahora, cuando yo logro edificar sobre la plataforma del amor, dice la palabra de Dios que el perfecto amor, Cristo, echa fuera todo temor. Y ahora lo que hago, ya no lo hago por temor. ¿Por qué lo hago? Lo hago por propósito, conforme a aquel que me amó. Y esa es la plataforma en la que yo debo edificar. Yo ahora estoy edificando por propósito. Más allá de que yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque es
su vara y su callado la que me infunde aliento. Lo que yo debo estar preguntándome en este tiempo es en dónde estoy edificando mi vida, en dónde estoy edificando mi hogar, en dónde estoy edificando mi finanza, en dónde estoy edificando la plataforma de mi negocio, en dónde estoy edificando la plataforma de la crianza de mis hijos, en dónde estoy edificando la plataforma de mi matrimonio. Hay un pasaje en la Biblia que dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tanto temía. Qué interesante. Esta palabra la habla Job en el capítulo 3, verso 25. Job dice, el mal que temía me sobrevino. Es que cuando edificamos sobre plataformas de temor, son puertas abiertas que permiten que aquello que yo estaba haciendo, por causa de que no pase, termine pasando. Si alguna vez te preguntaste qué fue lo que hizo mal Job, si él se levantaba todas las mañanas, dice la palabra, y rendía culto a Dios, hacía sacrificios, presentaba todos sus bienes, bendecía todo lo que tenía, presentaba a sus hijos a Dios. Para aquellos que no conocen la historia, Job era uno de los hombres más ricos de la tierra. Y de un momento a otro lo pierde todo. Y de un momento a otro se entera de que le dan muerte a todos sus hijos. ¿Qué fue lo que hizo mal Job? ¿Estaba mal presentar un sacrificio a Dios? ¿Estaba mal en aquel momento poder llevar un culto a Dios y orar por su familia, por sus hijos? No era lo que estaba haciendo, sino desde la plataforma que estaba edificando. ¿Me está entendiendo? La motivación que te lleva a la acción determina el fruto que vas a tener. Si tu motivación siempre es el temor, el fruto que vas a tener va a ser una puerta abierta para que puedas repetir como Job. El mal que temía me sobrevino. Porque el temor hace que yo esconda lo que Dios me ha dado. El temor hace que pierda la herencia. El temor hace que lo que tenía para recibir no lo reciba. Ya no ando por propósito, ando condicionado conforme a. Y una persona que anda en temor, tarde o temprano termina en angustia, en tristeza y termina su vida en depresión. Si Job no hubiera hecho esto desde el temor, no le hubiera sobrevenido aquello que temía. Necesitamos empezar a edificar desde lo que el Padre tiene para nosotros y no desde el temor. Cuando te estaba hablando la semana pasada, hablaba de que cuando plantamos o establecemos sobre la plataforma del miedo, lo más probable es que diga frases como esta. ¿Vos podés creer que siempre me pasa lo mismo? ¿Escuchó esto? ¿Vos podés creer que siempre me pasa lo mismo? ¿Sé que siempre esto me pasa a mí? O sea que otra vez estoy viviendo la misma situación. Eso se llama un auto-boicot. ¿Qué es un auto-boicot? Que el mal que temía me sobrevino. O sea, es la profecía autocumplida de la maldición que solo me impongo. Es la palabra que suelto al aire como si fuera una descarga, una queja para aliviar el alma, pero que en realidad habilita para que venga sobre mí aquello que no tenía que venir. Entonces, el miedo, el temor, acá se lleva un gran capítulo y es lo primero que siente Adán después de haber caído. En la separación, lo primero que siente Adán es: tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Ahora, haz este paralelismo con tu propia historia.
Fíjate cuántas veces te escondes. Quizás no te escondes detrás de una ropa, o quizás sí, te pones una camisa para que la remera de abajo no se vea tan apretada. Que tenga oídos para oír que oiga. Quizás no te escondes detrás de la ropa. Quizás te escondes detrás de no puedo ir a esa reunión, no quiero ir a esa reunión, no puedo enfrentar eso, no puedo manejar esto, porque si tengo miedo a manejar, no puedo, por ejemplo, subirme a un avión. O si tengo miedo a enfrentarme en un deporte a otro equipo, es muy probable que magnifique alguna debilidad que pueda llegar a tener. Por ejemplo, un dolor. ¿Qué es la caída de la cual hablamos que tuvo Adán? Es aquello que le produjo a Adán. Es la reproducción terrenal de lo que ocurre primero, ¿en dónde? En la eternidad, con Lucero, con el diablo, con Satanás. La primera caída que ocurre, ¿de quién es? De Satanás, dice la palabra. Y con él cayeron la tercera parte de las estrellas. No es que Dios se le ocurrió una buena idea y le falló. No. No es que él pensó, yo que lo había creado a Adán para que hiciera todo bien, de repente lo hizo todo mal. Era necesario que Adán cayera porque Adán debía reproducir en la tierra lo que el lucero había hecho en el cielo. Y hablábamos el viernes pasado de que en algún momento ese vacío existencial de la separación de Dios, esa orfandad, ese vacío en algún momento tiene que manifestarse. Y hablábamos que ese vacío se manifestaba por una acción traumática en nuestra vida. ¿Se recuerda? Era un trauma, un dolor, algo específico. Sentirte de más en tu casa. Sentirte que sos despreciado por tus padres, que no sos aprobado por alguno de ellos, por tus hermanos. Soy el que sobra. Esta es una experiencia traumática en la vida de alguien. Ponle el ejemplo de tu vida, de lo que sea. No siempre es un evento violento. Tendemos a querer generalizar que estos hechos traumáticos proceden de hechos violentos, como me violaron, me mataron a golpe, me abandonaron. La mayoría de la verdad de las veces en nuestra vida son eventos que podríamos llamarles sutiles, que pasan inadvertidos para otros, que para otros no tienen valor, que para nosotros han provocado algo muy profundo en nuestra infancia. Es algo mío, que solo yo entiendo el valor de lo que eso tiene. Por eso Pablo expresa y dice que el Padre nos ha librado de la vana manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres. No está diciendo que nuestros padres eran malos, no está diciendo que fuimos abandonados, no está diciendo que padres que estaban en teoría en el Evangelio, también el Señor nos libra de vivir de la vana manera de nuestros padres. Puede ser una experiencia de bullying en la escuela, en el club, algo ocurrió. ¿Sabes por qué te hablo de esto? Porque pareciera que si no hubiese un hecho traumático, rudo, violento, a los ojos de las personas, invalidamos el dolor de alguien. Y el dolor de alguien es particular y es propio, y le doy el valor yo, porque lo viví yo. Entonces alguno que sufrió golpes, dice, no entiende al otro, que quizás dice, a mí mis padres, yo estoy, no sé, nunca me compraron la ropa que yo quería. Y el otro puede decir, bueno, pero tuviste padres. A mí mi papá nunca me pudo mandar al club que yo quería. Bueno, pero no me estaban matando a golpes. Pareciera que yo tengo el derecho de, porque no viví o porque viví algo grave,
muchas veces invalidar el dolor de otro, porque se menosprecia o percibo. El dolor es mío, es único y es irreproducible en la vida de otra persona, es irrepetible. Y ese trauma puede ser igual a los muchos traumas que hay en el mundo. Aunque todos son distintos. Y que habilitan, escuche esto porque es lo que hablamos el viernes pasado, habilitan conscientemente la orfandad que yo estaba teniendo o que hasta ese momento era inconsciente. Vamos de nuevo. El hecho traumático puede ser un abandono, puede ser que te dijeron tonto, gordo pavo, inútil, no servís para nada, sos una nena que siempre trae conflicto. Puede ser desde lo grande hasta lo chico, todo. Esto es un trauma que pega en mi vida, en lo terrenal, en el alma. Ese dolor habilita, en algún momento de tu vida, habilita un trauma que es mucho mayor, que es el problema real del cual todos tenemos. ¿Cuál es? Es la orfandad. La orfandad es la separación que primero tuvo el lucero de Dios, que luego se reproduce en Adán. La orfandad que se siente. Es la herencia de Adán que recibimos. Esa herencia que estaba inconsciente hasta el momento del problema, del trauma. Algo pasa y reeditamos, volvemos a tener esa sensación de huérfanos. Y hoy, cuando sos adulto, le pones nombre, pero cuando sos niño te pasa, es una experiencia. Que quizás te das cuenta a los años, que al principio no podés manejarla, que te tenés que abrir paso de como sea. Y ahí, en ese abrir paso de como sea, es el problema. Porque en ese trauma, en esa complicación, en esa revisión del dolor, de la orfandad, se produce lo que llamábamos ¿qué? Procesos autorredentivos, donde yo trato de redimirme, donde yo trato, la palabra redención es el que salva, salvarme otra vez, liberarme del pecado, liberarme de la situación de ahogo. Yo me vuelvo un hombre autorredentivo conforme a las acciones que empiezo a llevar. Y quiero que entiendas esto. La herencia que recibís es orfandad. ¿Por qué traigo esto? Pastor, ¿ahora creemos en las herencias espirituales? No. Escuchá. La herencia que se activa es la orfandad que tuvo Adán. Es la separación de Dios. La herencia no es la conducta de vida. La conducta de vida es la que aprendes de tus padres, del círculo en donde te criaste, de tus propias experiencias en la vida y de la manera que te ayudaron a afrontar esos procesos y los que viste en ellos. Y los llamamos procesos autorredentivos, que muchas veces los vimos en la vida de nuestros padres. Procesos de superación, procesos en los que vimos que se satisfacía el deseo de una manera por medio de la comida, un proceso que se satisfacía por medio de ser mujeriego. Esto no es una herencia espiritual, esto es una forma de conducta para tratar de atravesar el verdadero conflicto. No es que de Adán heredé ser mujeriego, violento, no. La orfandad la heredé de él, de lo mismo que le pasó al lucero y después a Adán, esa separación. Porque ¿qué fue? Lo que hizo el lucero con Adán fue que satanizarlo. Colocarle la idea de vos podés sin Dios. Y dígame si esta no es la historia de hoy en día. Vos podés sin Dios.
Esta es la plataforma sobre la que el mundo edifica todo lo que hace. Se puede sin Dios. Es lo que dijo el diablo para sí mismo. Me siento lindo, me siento inteligente, voy a subir al lugar alto yo. Y de ese lugar es separado, lo sacaron de la presencia de Dios. Es lo mismo que le pasa a Adán, lo separan del paraíso del Edén, cuando él quiso comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Lo separan del Edén, de la presencia. Por lo tanto, quiero decirte algo para hoy, para tu vida. Podemos decir que habitamos en el Edén, en el paraíso, cuando estamos en su presencia, en comunión con Él. ¿Se entiende? El Edén, el paraíso, no es simplemente un lugar físico, que debe haber existido. Pero el Edén, el paraíso, es el lugar de la continua intimidad con el Padre. El acceso al Padre. Por eso, en primer lugar, todos heredamos orfandad. Ahora, esa orfandad se manifiesta a través de un hecho traumático en nuestra vida. Cada uno sabrá cuál es. Es más, hay veces que no se sabe fehacientemente cuál es. Puede ser una sucesión de eventos. Una condición de eventos que te llevaron a entender que eso estabas viviendo. Pero en un segundo plano, primer plano, heredamos esta orfandad. Pero en un segundo plano, ¿qué pasó? Heredamos un dolor específico. Del hecho traumático que nos habilitó a ser conscientes del vacío existencial que teníamos. Si yo viví rechazo, eso marca mi experiencia humana. Si yo tengo la experiencia de que mi padre no me amó, si yo tengo la experiencia de que mi padre tuvo duda de si yo era su hijo, ahora soy un huérfano que heredó desde Adán, pero con una marca particular, en este caso miedo al rechazo. Otro vive con miedo al abuso porque fue abusado. Otro vive con miedo a la carencia porque vivió siempre necesitado de. ¿Está entendiendo lo que quiero decirle? Hay traumas en la vida y todas las marcas que vas a ver al lado llevan marcas. Eso lo dice el gran profeta Vidal. No te creas único. No te creas que sos el único que sufrió. Porque eso nos coloca en un papel de víctima y la víctima lo único que hace es boicotearse. Pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. Y para poder encarar esta situación y ahora pararme y hacerme cargo del lugar en donde estoy viviendo, la marca es particular y la herencia es la orfandad. Esas dos cosas yo tengo como legado, esas son las dos cosas con las que yo voy a tener que tratar el resto de mi vida. Y sobre esas cosas personifico mi vida. Tengo un trauma con una herida de rechazo que no siempre voy a ser consciente de cuándo se activó. Y ahí podemos tener a un Germán con una sensación de orfandad. Lo heredó de Adán. Y sobre un trauma que en este aspecto es el rechazo, que activó un mecanismo compensatorio para tener acciones autorredentivas. Es esto: ¿cómo voy a hacer ahora para resolver el segundo problema? Porque el primero hay muchas veces que ni siquiera lo sabemos, es uno que está, que es espiritual. La separación de Dios, el pecado. El gran pecado de Adán es ser huérfano. Estar separado. Pero el problema segundo que tengo es el con el que yo me familiarizo, con el que yo tuve la experiencia, con el que yo me choqué, con el rechazo. Entonces ahora la pregunta para mi vida, para resolver el reto, es ¿qué voy a hacer? Entonces, por causa del rechazo, quizás me sienta en un lugar que me sienta no reconocido, como el resto, por lo que fuera. Lo que voy a hacer, ¿qué va a hacer?
Busca reconocimiento. Ese es mi mecanismo autorredentivo. Lo que hago, lo hago es para ser reconocido. Lo que hace el que tiene carencia es trabajar todo el día para que a mis hijos no le pase lo que me pasó a mí. Un mecanismo autorredentivo que trata de solucionar el problema de orfandad desde otro conflicto. Ese mecanismo autorredentivo que lleva en el alma es totalmente natural. Es una herramienta natural que quiere solucionar un problema espiritual. ¿Voy a poder? No, porque, hermano, el árbol de pera da pera y el árbol de limón da. Ahí está. Siempre va a ser así. No voy a poder solucionar el problema del espíritu desde el alma. No hay herramientas naturales que puedan afectar en lo espiritual. Y cuando yo activo el mecanismo autorredentivo, lo manifiesto de una manera natural. ¿Y sabe qué? Me lleva mucha fuerza, mucha energía mental, mucha energía física. Es un esfuerzo totalmente humano. ¿Y sabe qué? La mayoría de las veces son mal pagos. La mayoría de las veces nos sentimos insatisfechos. O si lo logramos, disfrutamos un momento, pero el problema es que ahora continúa el proceso de reconocimiento. Ahora viene el otro mes para pagar, tengo que trabajar más. Y ahora mi hijo quiso más cosas y para que yo tenga que solucionar mi problema autorredentivo de que mi hijo no sufre lo que yo sufrí por la carencia y sus amigos tienen el último iPhone, yo tengo que trabajar más para que él tenga el último iPhone. Y hay una cadena de insatisfacción continua que nunca llegaremos a cubrir, porque no es la llenura en lo natural de lo que me va a dar la llenura del espíritu. Ese es el mecanismo autorredentivo. ¿Sabe cuál es el problema? Que ese mecanismo se transforma en el norte de mi vida. Ese mecanismo se confunde con el propósito de vida. Se entreteje, hasta se viste de manera espiritual. Y hay veces que se santifica. Porque todos tenemos un versículo para avalar lo que nos está pasando. Aquel que desea obispado, buena obra desea. El que quiere estar arriba de algo, buena obra de algo. Bueno. El que no trabaje, que no coma. O sea que si yo estoy con una cuestión de trabajo, más voy a trabajar. Escuchen, no para los problemas que tienen, problemas que no están trabajando. Usted tiene que trabajar para comer. O sea, no se trata de lo que hago. Se trata desde la plataforma en la que lo estoy haciendo. No es lo que Dios realmente preparó para mí, pero es lo que yo adopté para tratar con mi orfandad. Es mi mecanismo. ¿Sabe cuál es el gran problema? ¿Sabe cuál es el gran problema? Que hay veces que no funciona. Y ahí lo legitimizamos. Y ese es más conflictivo. Porque pensamos que estamos bien. De chiquitos lo tenemos, lo aprendimos a hacer. No sé, somos los más monos en las reuniones donde estamos, llamamos la atención. Necesitamos ser amados de que sufrió rechazo. Es una droga, es una necesidad. Acá estoy, mírenme, ámenme, véanme. La marca que tengo es el mecanismo autorredentivo que voy a activar. El trauma que me afligió es el mecanismo que voy a activar. Ahí entramos todos. Eso es lo que toda la vida va a competir, escuche esto, con la paternidad de Dios. ¿Quién compite con la paternidad de Dios? Yo mismo. Yo mismo quiero ser mi propio padre. Yo mismo vuelvo a cometer el error que comete Adán y que cometió Lucero. Yo quiero ser el gran yo soy. Yo quiero ser el que autosatisfaga la necesidad que tengo. Porque
esa expresión de mi propia paternidad es lo que limita la verdadera paternidad de Dios sobre mi vida. Y acá sucede algo interesante. El mecanismo autorredentivo, la verdadera llenura de su paternidad, la que viene de parte de Dios, jamás la voy a experimentar. Por eso Jesús dice, ustedes están tan llenos de su propia sabiduría, ustedes creen conocerme, pero todavía no están haciendo mi voluntad. Ustedes todavía están bajo un Dios que es Satanás. Ahora quiero que entiendan esto. Imagínate vos como un niño de 8 años en la calle. Todos lo pelean. Él siente que tiene que ganar la comida. Siente que tiene que ganar la esquina o la cuadra en la que está cuidando el lugar. Siente que tiene que ganar el lugar para poder dormir. Él es su propio padre. ¿Cuál es el pecado del niño en realidad? Es que es huérfano. Después se va a manifestar de alguna forma. Después se va a manifestar la pelea, la droga, la delincuencia. Pero el problema que está teniendo es orfandad. Él tiene que ser el que está al cuidado, como su propio padre. Y hay dos formas de redimirme en la vida. Uno que me lleva la vida entera, que es este proceso mío, mi mecanismo autorredentivo, o Cristo como mi redentor, porque ese es el verdadero regalo que el Padre nos trae. Es Cristo nuestro redentor. Él viene a presentarse como Padre. Y esa va a ser la competencia siempre, siempre. Por eso, toma tu cruz todos los días. Por eso Él dice que su carga es ligera y su yugo es fácil. Porque cuando nosotros queremos salir de la orfandad conforme a nuestro diseño autorredentivo, el que nosotros mismos nos creamos, es demasiado duro. Todos los días tenés que estar siendo aprobados. Ahora, cuando sos aprobado por Dios, y su palabra dice en Efesios que vos y yo somos aprobados por Dios, amados por Dios y aceptados por Dios. Algunos dicen que esta es la vitamina, la triple vitamina que el hombre necesita para estar sano emocionalmente. Amados, aprobados y aceptados. Cuando vos tenés esto de parte de tu Padre, realmente, no estás buscando la aceptación de los demás. No estás buscando la aprobación, porque Él es tu Padre. Y yo que yo sepa, todos buscamos la aprobación de papá, ¿no? El terrenal, el primero que vemos, ahí estamos viendo, jugamos, ¿no? Jugamos, no sé, el fútbol y estamos viendo a ver si papi nos vio el pase que metimos, el gol, nos damos vuelta, apenas metimos un doble, si estamos jugando el vóley, lo que sea, lo que hagamos, hicimos una pirueta, las chicas se están haciendo y lo que hago es ver ahí, a ver si me vieron. Es más, es la atención que continuamente se pide de los padres. Mamá, 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 mírame. O papá, 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 escúchame. Hace muchos años conté una historia que después vi graficada. De un niño que decía, papá, escúchame, papá, escúchame, papá, escúchame, papá, escúchame. Y yo le dije, hijo, te estoy escuchando, pero escúchame con los ojos. Mírame. Todos estamos buscando la aceptación y la aprobación del Padre. Y esto es lo que Dios viene a darnos aprobación, a darnos su mirada. Él ha colocado su mirada sobre nosotros. Pero todo lo que producimos nosotros desde nuestros procesos autorredentivos, todo produce peso, todo es cuesta arriba. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿quién es el padre acá? ¿Quién es el padre de Germán? ¿Germán? Germán crea procesos autorredentivos para tratar de salvarse de aquel rechazo del niño. Que no voy a solucionar. Desde todo lo que pueda hacer ahora y todo el reconocimiento que necesite ahora. Porque no voy a poder retroceder a aquella necesidad que tuve de la aprobación de mi padre y el no rechazo de mi padre. O por lo menos el que yo sentí. Sino que tiene que ir más allá de una fecha. Tengo que ir a mi verdadero Padre.
Y tengo que encontrar ese proceso redentivo que Él hizo. Y dice, yo desde antes de la fundación del mundo, mi hijo ya había sido inmolado por tu vida. Antes de que el mundo fuera creado, yo ya tuve diseño para tu vida. Desde el tiempo de Israel, cuando salieron de Egipto, la cuestión siempre fue, ¿quién es tu padre? ¿El de Egipto, el del desierto, el de la tierra prometida? ¿Quién te va a dar de comer? ¿Quién te va a sostener? ¿Quién te va a amar? ¿Quién te va a aceptar? ¿De quién estás buscando esa aceptación? Ese es el mecanismo compensatorio. De a rato funciona. Porque cuando lo que hace funciona, pegó una y soy reconocido, tengo que hacer otra. Y entro en el temor de no ser reconocido. Entonces empezamos a vivir, amados. ¿Les suena la ansiedad? ¿Les suenan los ataques de pánico de la gente? ¿Les suenan los lugares de angustia en los que se viven? ¿Les suenan los pensamientos obsesivos compulsivos? En los que queremos tratar desde esto, desde lo natural, pero es una cuestión netamente espiritual. ¿Qué está diciendo mi sistema compensatorio del alma? El que se maneja en lo natural, cuando le pego, bien, es por ahí, vas bien, y otra vez me mando más todavía. El problema es que estás trabajando como un animal, le das a tu hijo lo que le hace falta, para que tenga lo que vos nunca tuviste, y tu alma te dice, ¿y cuál es el peligro? Que con los años, al usar esta autorredención y que esta no funcione, es que afirmemos y que confundamos el propósito de Dios. ¿Te acordás al principio? ¿Desde qué plataforma estás edificando tu vida? ¿Desde lo almático? ¿Desde estos procesos autorredentivos? ¿Estos sistemas compensatorios que te hacen creer que vas bien? Al final, cuando decimos que nuestra salvación no es por obras, si empezamos a ver, vamos a creer, o vamos a ver, observar en nuestra propia vida, que muchas veces pensamos que estamos siendo salvos por lo que hacemos. Y esto es algo que Dios nos dio. La plataforma del temor me hace ser y creer que soy mi papá, que soy mi propio padre. Pero la plataforma del amor es la paternidad de Dios. Podés estar haciendo lo mismo. Porque acá no se trata de lo que estás haciendo. O no se trata de dejar de hacer algo. No es eso, se trata de la plataforma, de tu motivación. La palabra dice que yo le puedo dar todas las cosas, vender todas las cosas y dárselas a las personas, pero que si lo hago sin amor... Ahora, ¿me está diciendo la palabra que yo no tengo que darle las cosas a las personas? No. Mejor es dar que recibir, me está diciendo, eso está bien. El problema no es lo que hago, sino la motivación con la que lo hago. El problema no es lo que estoy dejando de hacer, sino la plataforma de por qué ya no lo hago. Entonces, si mi plataforma es el temor, jamás voy a lograr andar en el propósito de Dios. Lo que es peor, voy a estar confundido, creído de que estoy haciendo su voluntad, en realidad andando en mi propio entendimiento. Por eso la palabra dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Pero también la palabra dice, aquel que crea tener luz, no vaya a hacer cosas que esté andando en tinieblas. Yo creo que es un tiempo de empezar a ver cuáles son los frutos que estamos dando. Porque el fruto de andar en una regeneración establecida por Dios, el fruto de la sanidad del alma, tiene que producir que yo sea un fiel administrador conforme a los deseos del Padre. A ver si me entiende. David no estaba preocupado si lo estaban mandando a cuidar ovejas o no.
David estaba en los negocios del Padre. Fue a cuidar lo que era del Padre. La fidelidad de andar en el propósito del Padre es lo que hace que después llegue a un reinado. Jesús mismo a los 12 años está diciendo: yo estoy andando en los negocios del Padre. No en mis propios negocios, sino en lo que el Padre me está pidiendo. Señor, aquí hay gente que te ama y te amamos. Pero cuando me empezaste a mostrar que en mi vida había tantos aspectos, Señor, que estaba haciendo en mis fuerzas, con mi mecanismo autorredentivo, con lo que yo creía que estaba andando por propósito y en realidad lo estaba haciendo para curar a aquel pequeño niño que se encontraba rechazado y estaba necesitado de ser reconocido, de fama. Hasta que un día me mostraste y desbarataste todo esto. Pero fue tu gracia. Fue tu gracia y fue en los lugares de intimidad. Fueron los lugares de ir a buscarte. Esta semana estuvimos con la familia en el altar familiar y surgieron algunos temas. Sally, vení brevemente comentar. Surgió algo muy rico. Porque la pregunta es: ¿cómo hago ahora para comenzar a andar en este proceso de Dios redentivo y no en el mío? ¿Cómo hago para no confundirme? Y veíamos algo muy simple que trataba de alimento y bebida. Hace un tiempo leía Juan, ¿sí? Cuando Jesús habla y dice: es necesario que coman y beban de mí, ¿sí? El que permanece en mí come y bebe de mí. Y yo empecé a meditar en esa palabra. Empecé a meditar: ¿qué es, Señor, comer de vos? Empecé a meditar que, por ejemplo, para que vivamos tenemos que comer todos los días, ¿sí? Y si yo no como, me voy a debilitar y me voy a enfermar. Es muy importante lo que yo elijo para comer también, porque eso que viene de afuera se introduce en mí. Lo metabolizo, entra a formar parte de mí, corre por mi sangre, me alimenta. De ahí yo extraigo nutrientes. Puedo comer, pero no estar alimentándome ni nutriéndome. Y también es importante no solamente lo que yo ingreso, sino también la elección que yo hago de eso. Y bueno, y lo hablamos en el altar, por ejemplo: ¿qué es comer de Cristo? ¿Qué es comer? Y bueno, hablaban de: yo como cuando me relaciono con Él, cuando tengo intimidad, la conclusión fue cuando yo como su palabra, que es la que me alimenta. Dice: no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está con los discípulos y en un momento se ve que les agarra mucho hambre y los discípulos se van a buscar comida. Jesús se queda en un lugar y con una samaritana, ¿se recuerdan? Vienen los discípulos, le quieren dar de comer a Jesús y Jesús dice: no, ya está, ya comí. ¿Quién le habrá dado de comer? ¿Y qué les dijo Jesús sabiendo lo que estaba en su corazón? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Amados, nosotros nos alimentamos de dos maneras básicas. Número uno, en procesos de intimidad con su palabra, y número dos, cumpliendo lo que esos procesos de intimidad están desarrollando en mi vida. Hay una industria muy conocida, que es la industria farmacéutica, que se alimenta de la industria alimenticia defectuosa. Entonces vemos mayor gente con niveles de obesidad, mayor gente con niveles de glucemia alta, de diabetes, que lo que produce es, muchas veces, el desmembramiento, el corte de algunas partes del cuerpo
por causa de una mala alimentación. Una de las cosas que produce una mala alimentación es la ceguera, es la incapacidad de ver. Cuando no nos alimentamos correctamente, dejamos de ver lo que es en el espíritu real para nosotros y comenzamos a ver solamente en el mundo natural. Y yo quiero animarte hoy, porque es necesario que empecemos a ver. Empecemos a ver si estamos andando en procesos autorredentivos o estamos andando verdaderamente en la paternidad de Dios. Porque de acá la tenemos re clara, ¿no? Pero los conflictos siguen estando. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que necesitamos más psicólogos cristianos y psiquiatras cristianos? No, necesitamos más gente sana en el espíritu. Vayan psicólogos, vayan, yo no estoy diciendo, no le estoy diciendo nada de eso. Lo que le quiero decir es que la sanidad se produce en medio de la intimidad porque yo como, me alimento. Claro, es más rico, decíamos con los chicos, ir a comer una hamburguesa que muchas veces un churrasco de pollo con una ensalada, ¿no? Y vos te pones los dos y vas a decir, está rico lo otro, pero es sábado a la noche, terminamos acá, papi, vamos a comer una pizza. Porque es lo... Pero está a empezar a elegir lo que debo comer correctamente, ya no porque causa placer a mi cuerpo, sino por lo que mi cuerpo necesita. Son elecciones de vida. Yo te voy a animar a ponerte de pie en un momento. Si entendés que estás cansado de que sentís muchas veces, aunque el yugo del Padre es difícil y que su carga es pesada, porque dice su palabra que su carga es liviana, es ligera, y su yugo es fácil. Y si Él lo dice, es así. Por lo tanto, si esto no está ocurriendo, es que te estás tomando y estás haciendo cosas que Dios no te está pidiendo. Estás queriendo autorredimirte con cosas. Hace mucho tiempo atrás el Señor me dijo, Germán, todas las cosas que hagas para mí, las cosas aún de la iglesia, lo que invertís, lo que haces, lo que estás con la gente, nunca reemplazan el tiempo de intimidad que vos tenés que tener conmigo. Que yo haga cosas para Dios no significa que tenga intimidad. Esa es la manifestación de haber estado con Dios, quizás. Pero hay veces que nos volvemos activistas crónicos, pensando que por hacer cosas estamos más cerca de Dios. Padre, en esta hora y en el nombre de Jesús, Señor, comenzar a revelar en nuestro corazón, Espíritu Santo. Hay veces que nos hemos pegado una comilona, Espíritu Santo, de tantas cosas mundanas, de tanta cuestión almática, de tanto videojuego, de tanta red social, de tanta serie, de tanta música pagana, de tanto fuera de lo que tenés vos, Señor, que nos sentimos descompensados en el cuerpo, mal, apesadumbrados. Y decimos no saber qué hacer, cómo es. Papá, esto es como cuando estoy comiendo harina. Otra vez me vuelvo a sentir pesado. Otra vez, pero el cuerpo me vuelve a pedir de esta harina, me vuelve a pedir de este azúcar. Señor, hay veces que cuando estamos queremos relajarnos y creemos que relajarnos es tirarnos a la cama a ver reels. Señor, quítanos de ese lugar. Sácanos, Señor, de esos lugares de alatargamiento. Quita de esos lugares donde nos adormecemos, donde nos olvidamos, donde pasan las horas y vemos a decir, no puedo creer que haya estado tanto tiempo aquí haciendo esto. No descansé porque mi mente se activó, porque le arroqué un montón de información, porque la aceleré, porque la sobreestimulé y tampoco me alimenté, sino que me mal alimenté. Padre, somos llamados en este tiempo a ver. Empiezan a caerse los velos de mentira, los velos de estos procesos autorredentivos, de lo que yo creo que hago para ser más espiritual o estar más en tu propósito, para comenzar a ver realmente si estoy en ellos o no. Para comenzar
a generar en nosotros esta necesidad de búsqueda, una búsqueda implacable, una búsqueda, Señor, necesaria, una búsqueda sin cuartel. En el lugar en donde estoy, te estoy buscando, Señor. Quiero comer de vos, quiero tener intimidad con vos, Señor. Son renovadas la pasión, la búsqueda. Señor, es renovado nuestro espíritu en la necesidad de amarte, de buscarte, de desearte. Señor, queremos sentirnos aprobados por vos, aceptados por vos, amados por vos. Señor, que esa sea nuestra única voluntad, nuestro único alimento, andar en tu voluntad. Y si es así, y si te estás sintiendo hace tiempo cansado, letargado, apesumbrado, tenemos que te pongas de pie allí en el lugar donde te estás y le digas: Señor, yo necesito comenzar a entender que es tu paternidad sobre mi vida. Quiero dejar de ser mi padre. Quiero dejar de ser yo el que se libra de tantas situaciones para comenzar a vivir en tu libertad. Comenzar a verte. ¿Hace tiempo te alejaste? Sos como aquel hijo pródigo que estuviste dando vueltas en otros lugares. Tu padre no te juzga. Tu padre te ama, te está esperando. Tu padre te espera. Tu padre sigue teniendo el anillo guardado para cuando vuelva. Sigue teniendo la capa establecida para cuando regrese. Él mandó a que el becerro lo pusieran gordo para el tiempo de tu fiesta. Te sentís que sos como aquel hijo pródigo. Ponete en pie y decirle: Señor, acá estoy. Acá estoy otra vez. Sí, otra vez. Otra vez, porque no se trata de vos, se trata de Él. Él te hizo nuevo. Él te amó con amor eterno. Él te enlazó. Él te soltó palabra. Él te dio a la luz. Él te vio nacer. Él te creó. Él te formó con sus manos. Él habló sobre vos desde antes de la eternidad, y hasta que tengas aliento de vida, su palabra y su presencia siguen ministrándonos, siguen alentándonos a llegar y a servir y a llegar al lugar en donde Él